Bueno, y ella es Carla Medrano, quien es una joven líder hondureña comprometida con el desarrollo de las juventudes en la participación ciudadana y en la incidencia de asuntos públicos. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de una organización juvenil orientada a la formación de liderazgo, la promoción de la participación de los jóvenes en espacios de toma de decisiones y el fortalecimiento de la democracia. A lo largo de su trayectoria ha impulsado iniciativas de voluntariado, proyectos comunitarios y actividades de servicio social enfocadas en generar un impacto positivo en diferentes sectores de la población. Asimismo, ha participado en procesos de construcción, análisis e impulso de propuestas e iniciativas de ley, así como en espacios de diálogo relacionados con derechos humanos, participación juvenil y desarrollo social. Su experiencia incluye colaboración en organizaciones nacionales e internacionales, programas de liderazgo, incidencia y fortalecimiento de capacidades para jóvenes. Además, cuenta con formación complementaria en áreas vinculadas a la democracia, participación ciudadana, derechos humanos, liderazgo juvenil, comunicación estratégica e incidencia pública. También se dedica al marketing y a la estrategia digital, desarrollando proyectos de comunicación, posicionamiento y creación de contenido. Es apasionada por el aprendizaje continuo, aprovecha gran parte de su tiempo libre para participar en diplomados, cursos, certificaciones y espacios de formación que le permiten ampliar sus conocimientos y fortalecer sus capacidades profesionales. Esto es y mucho más nuestra invitada de hoy en Catracho 5 Estrellas, la abogada Carla Medrano. ¿Cómo está, abogada? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Un gusto poder estar aquí frente a cada uno de los televidentes y en este espacio. Pues no, yo encantada, y esa descripción fue como que le dio en el clavo con todo lo que hago diariamente. Un placer para mí. Sí, bueno, pero ¿y Carla cómo hace para multiplicarse tantas cosas? Mire, servir es un amor y es un don, pero a veces la actividad profesional, que si tenemos 2 o 3 actividades profesionales, ¿cómo lo complementamos con actividades sociales? ¿Existe ese tiempo? ¿Cómo lo hace, Carla? Bueno, creo que es parte de la organización de mi día a día y que siempre me ha gustado como estar involucrada en muchas cosas. He hecho voluntariado desde muy pequeña, aproximadamente hace 10 años, desde que tenía 13 años, entonces me gusta involucrarme, incursionar en eso y ser productiva como para mi sociedad. Entonces aportar un granito de arena desde donde yo puedo hacerlo. Excelente. Abogada, y en la actualidad, ¿cómo ve el tema de liderazgo y acción social, sobre todo en la juventud y la niñez en Honduras? ¿Ve que está activa, ve que falta mucho por hacer o cree que vamos por buen camino? Creo que hay mucho por hacer y hay muchos espacios que abrirle a los jóvenes y a los niños, porque hemos perdido la confianza en las instituciones, en las autoridades, y ya no nos gusta involucrarnos. Entonces eso detiene y frena un poco que los jóvenes y los niños puedan potenciar su liderazgo y formar parte de la incidencia ciudadana o de los espacios de toma de decisión. Entonces siento que hay mucho trabajo por hacer y desde nuestras trincheras debemos potenciar el liderazgo juvenil, debemos incentivar a otros jóvenes, a motivarlos a participar y ser parte de los espacios, que ellos tomen los espacios que son suyos, que les pertenecen a ellos. Yo creo, abogada, que a su corta edad, de repente usted no experimentó lo que vivieron sus padres o de repente le han comentado, pero yo siento que antes había un mayor involucramiento de los jóvenes en temas de incidencia social como en la política. Pero al haber tantos actos negativos, corrupción, cosas que empañan esa hermosa carrera y ese hermoso servicio que es la política, porque la política es el arte de servir y no de servirse, creo yo que la juventud también está invitada a dar un paso adelante. Es cierto, de repente se han hecho cosas malas y la gente puede tener desconfianza de poder participar podemos decir, en partidos políticos o participar también en programas o proyectos de incidencia ciudadana, pero donde siempre está inmiscuido, porque no podemos también ser neófitos o ignorarlo. Siempre hay una cuota de política, porque la política buena vale la pena y hay que imitarla, pues.
Sí, claramente, pero también lo que pasa es que hay un descontento por parte de la población juvenil porque se da mucho el tema de la instrumentalización. O sea, los partidos políticos por lo general utilizan a jóvenes solo para colocarse en el poder, solo para que les ayuden a pegar afiches. Solo para agarrar las banderas y andar en las caravanas. Entonces, creo que los jóvenes son mucho más que eso. Ellos representan una fuerza muy grande y creo que se demostró en las últimas elecciones. Hubo una gran cantidad de jóvenes votantes. Entonces, la democracia no solo es cada 4 años tampoco. Entonces, estamos como muy equivocados en cuanto a que la democracia es siempre que se celebran las elecciones o la política. Bueno, hay un estigma en cuanto al tema político, porque muchas personas no se quieren involucrar porque no les gusta, porque no tienen confianza en las instituciones, indistintamente del partido político, y sobre todo por el tema de corrupción, como ya lo mencionabas. Creo que es un factor bastante importante que incide en que frene ese impulso de los jóvenes de querer formar parte, o hay como mucha resistencia. Sí, entonces como mucha decepción en cuanto a esto, a este tema, pues porque no, yo fui una de esas jóvenes que en su momento no se quiso involucrar porque había mucho estigma de que sos muy joven, no vas a ser capaz. Entonces creo que eso nos señala mucho también por el simple hecho de ser jóvenes. Y creo que debe cambiar eso. Los jóvenes tenemos que demostrar, tenemos que ser una voz fuerte e incidir en los espacios que son nuestros, como ya lo mencionaba. Bueno, muy bien, me parece muy reflexiva esa opinión que acabas de dar, Carla. ¿Y cómo ves el tema del involucramiento de los jóvenes también en áreas tan neurálgicas como el derecho? Creo, nosotros tenemos un segmento que se llama Consejo Legal y hemos tenido una apertura muy hermosa que a mí me encanta. Trabajamos con la gente de CEUTEC, con la carrera de Derecho, de Comunicaciones y las áreas sociales, y vemos cómo los jóvenes, a pesar del ecosistema, a pesar de ese radio de acción que a veces se ve tan negativo, los jóvenes también se animan a estudiar Derecho. ¿Cómo ves el tema de la participación de los jóvenes en carreras del Derecho? ¿Crees que es importante que más jóvenes le apuesten también al área del Derecho, pues? Sí, creo que es importante que se involucren en esta rama, bueno, particularmente porque es mi rama, entonces me siento como muy identificada. Y te gusta mucho, ¿verdad? Me encanta, o sea, creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida haber estudiado esta carrera. ¿Y estudiaste en qué universidad? En Autónoma. ¿Aquí en Tegucigalpa? Aquí en Tegucigalpa. Ah, qué bueno. Sos orgullosamente UNA. Soy Puma. Yo también soy Puma. Nada menos que tú eras cuenta muy nueva, yo cuenta un poco vieja. Bueno, pero somos de la misma estirpe. No, claro. De la mejor universidad. Tenemos objetivos en común, aparte. Sí, claro. Y aparte, hemos visto en tu hoja de vida que sos experta en tema de marketing, en manejo de redes, generación de contenido. ¿Esto lo sacaste en algún diplomado o sacaste también periodismo? No, como lo mencionaste en la presentación, pues soy una persona que le gusta estar proactiva, activa siempre, entonces siempre me ha gustado como tomar cursos, aprender cosas nuevas, y el marketing empezó siendo como un hobby para mí, luego ya fue como al campo laboral. Y bueno, creo que es un área que me gusta mucho. Nunca me imaginé que iba a formar parte de tu vida. Porque solo lo vi como algo... ¿Y cómo lo ves el marketing? Porque el marketing es un arte de comunicar, ¿verdad? Es algo muy amplio, pero tiene su simbología y su ciencia en cuanto al tema de poder escribir un mensaje, cómo podemos viralizar una información, cómo podemos ser estratégicos en generación de contenido y que ese contenido sea abrazado y aceptado por la gente. ¿Cómo esto lo podemos combinar en tu área del derecho? ¿Crees que hay espacio o solo estamos hablando que nos centramos en los temas políticos, en los temas sociales, pero en los temas de derecho? Pues creo que en nuestra área ha sido una herramienta bastante indispensable para poder potenciar y llegar como a más personas, a dar consejos jurídicos. Incluso he visto muchas plataformas de abogados donde ofrecen ayuda gratuita para usuarios, y creo que eso es muy importante, explotar ese tema como para ayudar también a los demás, o cuando se te dificulta, como por ejemplo la interacción con otras personas. Al inicio eso era lo que a mí me pasaba y creo que también por eso como que tomé un poquito de fuerza en el tema de marketing. ¿Te llamó la atención hacerlo? Claro, porque estaba atrás de una pantalla. Porque mirabas que no estaba muy explotado eso. Y también porque la interacción era como desde mi celular
hacia otras personas y como que a las personas les gustaba eso, entonces empezó a crecer esa interacción y no tenía necesariamente que salir yo en televisión, en videos o cosas así. Hasta ahora es que estoy como incursionando en este tema y teniendo como esas interacciones. ¿Y cómo ves el liderazgo político que podemos decir que es nuevo? Tenemos un Congreso Nacional con muchas figuras nuevas, ¿verdad? Muchos diputados que por primera vez pudieron ganar una elección y vemos dentro de esas caras también abogados. ¿Cómo ves ese recambio en un poder del Estado que es tan importante, considerado más bien el más importante de todo el Estado, que es el poder legislativo, con estas nuevas caras? Pues no, qué bueno que hay nuevas caras, que hay relevos generacionales en estos poderes del Estado que son tan importantes y creo que desde el punto de vista juvenil ellos entienden más las problemáticas que vivimos como jóvenes día a día y bueno, como del área de derecho pues ellos crean, derogan las leyes, entonces es importante como tener este conocimiento como base. No digo que no solo tengan que ser abogados en el Congreso Nacional, pero creo que sí tenés que tener una base sobre derecho para poder crear leyes, también conocer la problemática de tu entorno, y en este caso pues los jóvenes que han tomado como bastantes espacios, porque hemos visto bastantes caras nuevas jóvenes siendo ya congresistas. A mí me ha gustado, te voy a poner un ejemplo, un nombre, de la abogada María José Sosa. Ha hecho unos proyectos de decreto muy, pero muy bonitos, importantes, de educación inclusiva. Tema de autismo, personas con capacidad especial o con discapacidad, que es el término adecuado, y otras más que digo yo, bueno, pasaron cuantos congresistas con máster en todo y nunca, pero ni un proyecto de decreto de este tipo. Digo, abogada, mi respeto, qué bien, y es una joven. Claro, y también destaco también el liderazgo de la abogada Ileana Velázquez, que también es diputada y también ha promovido proyectos en pro de la juventud, en pro de la inclusión también. Entonces creo que es importante como tener ese cambio de chip y promover estas cosas que antes no se habían visto en las antiguas legislaciones o con los antiguos funcionarios que ya tienen como mucho tiempo en el poder. Creo que vienen con ideas frescas y nuevas y es importante pues también que podamos tener como el acceso a estas personas. Como Tú serías una abanderada, Carla, te pongo un ejemplo. Hoy te llama Narri Juan Afura Sabla, te llama tu número de teléfono y te dice, abogada, me gustaría que armáramos un foro donde hayan jóvenes, hayan personas de tercera y cuarta edad y que me den aportes sobre temas de país. Tú levantarías la mano y te apuntarías a poder conversar, que muchas veces lo que le ha faltado a los gobernantes y a los tomadores de decisiones es escuchar a los jóvenes, porque los jóvenes tienen otra visión, otra cosmovisión que nosotros no la tenemos y que es importante escucharlos. Sí, no, claramente ese componente de experiencia y de juventud. Creo que ideas nuevas sería como un buen complemento y creo que yo le diría a Narri Afura que sí, que es un espacio que claro que tomaríamos como jóvenes, que promoveríamos indistintamente del partido político al que pertenezca, porque muchas veces es demasiado polarizado que solo porque pertenezcas a un partido político podés ser parte de las acciones y no debe ser así. Entonces creo yo que esa clase de espacios, promover ese tipo de espacios sería como un buen aporte, no solo para el tema juvenil, sino también para las generaciones que ya están desde antes en el poder. Y tú como profesional del derecho, te voy a poner una pregunta ya como te vamos a poner en jaque, vamos a dar a la abogada. Yo creo que la abogada no estaba preparada, pero la vamos a preguntar. Abogada, ¿usted estaría a favor de que se bajara la edad punible en cuanto al tema de la penalización de los delitos? Que sea, por ejemplo, niños de 12 años que si ya están en actividades ilícitas se puedan condenar y se puedan ampliar este tipo de castigos para ellos. ¿O para usted no debería ser así? Porque lo que se ve en las calles, el problema es que los adultos están explotando a estos niños y jóvenes a hacer estas actividades. Claro. Entonces, claro, tienen que pagar los emisarios del mensaje o de la actividad ilícita. Pero también creo yo que ese niño o joven es potencialmente un criminal o ya está en ese mundo. Entonces, ¿no cree que sería pertinente hacerlo así como se está revisando o se están haciendo en otros países?
Creo que habría que crear alguna clase de programa o sistema para estos menores, pero no irnos tan de acuerdo como a los 18, porque los que son responsables de los menores pues ya son los padres, Sí. o las personas en este caso que están encargados de ellos. Entonces creo que quien debería tener la responsabilidad inicialmente, como está en nuestro país, pues es el tutor legal de esta persona. Pero siento yo que un niño de 12 años, tal vez introducirlo a un programa, entonces digamos que no ¿sabe qué sería el como problema, de acuerdo. abogada? El problema es que todos esos programas de reinserción, entre comillas, son cunas de corrupción. Bueno, pero no podemos Y generalizar. le voy a decir, del 100 el 90%. Y no estamos hablando de repente de los niños, sino de las autoridades. Claro. Y también muchas ONGs, entre comillas, defensoras de niños y jóvenes, más bien abusan y se aprovechan de ello. Se aprovechan de esto para enriquecerse. Sí, bueno. Porque ven que es un caldo de cultivo. Pero esto poco o nada se dice. Ese es el problema. Sí, lastimosamente hay muchas organizaciones que son una plataforma justamente para enriquecerse, Sí. y de una forma que no se vea tan mal vista. No, y pasa, y que pasa la gente mucho. no se da cuenta. Sí, claro. Y les viene dinero de Dinamarca, de Finlandia, de Islandia, de tal lugar, y financiado, y usted ni cuenta de da, ¿verdad? Pero no saben lo que se está dando en esos centros. Yo creo que es un tema bien escabroso y bien importante. Pero bueno, no la voy a complicar más con usted, porque no la voy a decir, ¿para qué me preguntó Daniel tanta cosa? No, pero está muy bien el debate, porque eso me originó como más ideas acerca, entonces... Sí, yo sí le digo, abogada, que si tiene la oportunidad de poder hablar estos temas con tomadores de decisiones, lo haga. Claro. Mire, no se ha intervenido estos centros y es una urgencia. Ese es un SOS al 100. Es un SOS al 100. Es una bomba que en cualquier momento va a estallar. Bueno, hace 2 años tuvimos una directora del DINAF acusada de delitos de corrupción, de trata de niños. ¿Y qué ha pasado con eso? Nada. Sí, qué lamentable tener que escuchar esos casos. ¿Verdad? ¿Qué caso, verdad? Y bueno, en el campo educativo, Carla, ¿qué le gustaría aportar usted si tuviera la oportunidad de sugerir o de plantear proyectos para la mejora de esta área tan importante que desgraciadamente en Honduras ha estado rezagada? Mientras en Costa Rica se aprueba o se implementa el 6% o el 7% del PIB para apoyar educación, en Honduras tenemos un 1% o menos del 2%. ¿Qué cree que se debería de hacer? Bueno, lastimosamente el acceso a la educación en Honduras es complicado, diría que es complicado, ¿Sí? Sobre todo en las zonas rurales. Entonces, habría mucho de qué hablar sobre el tema, porque hay muchas cosas que mejorar, no solo en infraestructura, sino también en el personal docente, capacitar a docentes, de acuerdo a cada una de las realidades de los sectores, no solo en el sector rural, sino también en el sector urbano, donde no hay como acceso a educación. Entonces sí sería como un tema que probablemente para una próxima entrevista vayamos a desfasar un poquito más, pero sí hay mucho trabajo que hacer. Pero sobre todo creo que desde donde nosotros podamos ofrecerles las oportunidades de educación a otros jóvenes, a otros niños, creo que hay que hacerlo. Bueno, muy bien. Para finalizar, abogada, me gustaría que nos diera a conocer esas plataformas en las cuales usted pertenece y que más jóvenes pudieran sumarse y poder ser parte de ellas, ¿verdad? Bueno, actualmente dirigimos un proyecto, una organización juvenil que se llama Líderes HN, donde promovemos el liderazgo juvenil, valga la redundancia, y también el desarrollo de capacidades y potencial de liderazgo de otros jóvenes. Bueno, hace como menos de una semana estuvimos en el asilo de ancianos Salvador Aguirre, haciendo una donación. Entonces creo que somos jóvenes comprometidos con el país, con aportar ese granito de arena desde donde nosotros podamos hacerlo y en pro de nuestra comunidad. Entonces sí invito a los jóvenes no solo que formen parte de nuestra organización, sino también de cada uno de los espacios que pueden crearles oportunidades de crecimiento profesional, personal, académico, porque hay muchos espacios, solo que muchas veces los desconocemos.